pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago? Ayer quedó al alza, el selectivo IPSA subió un 0,36%, el general un 0,54%. En Nueva York, en Wall Street, el Dow Jones subió un 1,85%, es mucho más marcada el alza del Nasdaq, fue de 3,48%. ¿Qué pasó con el dólar? Subió 12 pesos con 90 centavos la jornada de ayer. El comprador cerró en 859 pesos, vendedor 856 pesos con 58 centavos. El euro está en 894 pesos con 96 centavos. Mientras que la unidad de fomento está en 32.156 pesos con 31 centavos para la jornada de este 29 de abril. Ayer el cobre nuevamente a la baja, un 0,99% perdió en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $4 con 45 centavos la libra. A esta hora está en $4 con 47 centavos, está subiendo un poco. ¿Qué pasa con el petróleo? El precio del petróleo Brent, que sirve de referencia, recuerde, para el mercado chileno, subió un 2,16% ayer el jueves en Londres. El barril cerró en $107 con 26 centavos. A esta hora el barril del petróleo Brent cotiza en $108 con 50 centavos, o sea, tiene un aumento. Mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI aumentó 3,29% y se cotizó en $105 con 36 centavos el barril. En estos momentos el WTI cotiza en $106 con 22 centavos. Ya les contábamos que el dólar cerró la jornada ayer con un alza de más de 11 pesos respecto del día anterior, el miércoles. Alcanzó los 857 pesos con 30 centavos y es su precio más alto desde diciembre pasado. Si bien el cobre tuvo un retroceso de 0,99%, como lo revisábamos en su cotización al contado, expertos concordaron en que las razones que están detrás del fortalecimiento de la divisa norteamericana son globales. El mercado sigue tensionado por la reunión que el próximo 4 de mayo va a sostener la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahí se proyecta un endurecimiento de la política monetaria. Así lo explicó el académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Alejandro Vicondoa, quien en todo caso también sostuvo que factores locales han potenciado la depreciación del peso chileno. La suba de tasas ha generado una salida de capitales en varios países de la región y eso explica que la depreciación no solo del peso chileno, sino de otras monedas en la región. Es un fenómeno más global, la apreciación del dólar. Sumado a los fenómenos de incertidumbre que veníamos viendo las semanas anteriores, que he explicado principalmente por el conflicto en Ucrania y también por la incertidumbre político-económica que hay en Chile hoy en día. En el corto plazo, aunque hay incertidumbre por factores internos, según el analista de mercados de Alpari Research, César Valencia, los fundamentos del tipo de cambio apuntan a niveles de entre 865 y 872 pesos. La tendencia más clara y definida sería al alza y lo que quizás estaríamos viendo serían algunas correcciones, salvo algún tipo de intervención que podría generar el Banco Central, ya sea verbal o de manera real en el mercado, para tratar de quitarle presión al alza del tipo de cambio actual. En caso contrario, vendría a visitar estos dos valores altos que ya mencioné. En lo que va de abril, el precio del dólar ha tenido un salto de más de 75 pesos, desde los 781 en lo que comenzó justamente este mes. Y expertos señalaron que el mercado laboral podría resentir la desaceleración económica en el tercer trimestre, pese a que ya se han recuperado un 87,2% de los empleos perdidos durante la pandemia. Esto lo informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas. En el organismo reconocieron que la creación de puestos de trabajo entró en una etapa menos dinámica, aunque en el Ministerio de Hacienda destacaron que la tendencia sigue siendo positiva. Joaquín Aguilera tiene más detalles. Hola Joaquín, buenos días. Hola Joaquín. Hola, buenos días. Sí, si uno mira las cifras, por ahora el mercado laboral sigue en franca recuperación, es lo que se puede desprender al menos de los datos del primer trimestre de este año que entregó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y que muestra además ya una cierta estabilidad en cuanto a el crecimiento del empleo. Los datos en concreto dicen que entre enero y marzo se crearon 59.630 nuevos puestos de trabajo. Son además 10 meses consecutivos mostrando recuperación de empleos. Esto después del retroceso que hubo entre febrero del 2020 y también mayo del 2021. Además, la tasa de desocupación, la tasa de desempleo permanece en 7,8%, una caída respecto a el 10,4% que había hace un año atrás. Y si miramos las cifras globales, se ha recuperado además un 87,2% de
todo lo que se perdió durante la pandemia, si es que tomamos como referencia el momento de mayor pérdida de empleos, que fue entre mayo y julio del año 2020. Se puede decir entonces que la tendencia hacia la recuperación del empleo se mantiene, pero también es más lenta. El año pasado se veían recuperaciones que eran por sobre los 100.000 empleos entre cada medición, algo que reconoció la propia directora del INE, Sandra Quijada, quien en todo caso dice que esto es bastante lógico si es que uno considera que en realidad la brecha respecto a los niveles prepandemia se ha ido haciendo cada vez más corta. Cuando tenemos un mayor nivel de ocupados que recuperar, se hace más rápida, ¿cierto? Que es lo que estuvo pasando durante el 2021. Hoy día quedan pocos puestos de trabajo que recuperar, con ajustes serían alrededor de unos 150.000. Entonces, en el fondo, ya cuando esto va siendo más acotado, ¿cierto? Esto se va haciendo un poco más lento en la recuperación, pero tiene que ver con que ya tenemos menos espacio. Dentro de los sectores de la economía que más impulsaron estas cifras se cuentan, por ejemplo, el comercio, las actividades de salud, también la construcción, y destaca, por ejemplo, un sector como la industria, donde los empleos formales ya recuperaron los niveles previos a la pandemia. Ese foco lo recalcó el gobierno, donde destacan sobre todo el énfasis que ha tenido el plan Chile Apoya, donde justamente lo que se busca es ir en apoyo de aquellos sectores que han tenido una recuperación más lenta. Además, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que es importante que si bien la actividad económica ha mostrado desaceleración durante la primera etapa de este año, las cifras de empleo se mantienen creciendo en una tendencia positiva. Han ido retornando al mercado del trabajo personas que lo habían abandonado, especialmente mujeres que lo habían dejado durante la pandemia. Se sigue progresando en materia de empleo, pese a ocurrir en meses en los cuales la actividad tendió a estabilizarse. Así que son avances que hay que valorar, porque durante algún tiempo, ¿cierto?, la posibilidad de que hubiera un rezago significativo en la recuperación del mercado del trabajo fue algo que nos preocupó mucho. Y el retorno al mercado laboral que destacaba el ministro Marcel también es un elemento relevante. Lo cierto es que mirando las cifras, además de esta recuperación de empleos, ya comienzan a quedar atrás ciertas distorsiones que se veían sobre todo durante la pandemia, fenómenos como por ejemplo el de los desalentados, personas que estando en condiciones de buscar empleo, incluso teniendo la intención, no optaban por no buscar trabajo por diferentes razones, ya sea labores domésticas, temor al contagio o finalmente una baja expectativa de encontrar un trabajo. Si uno mira, por ejemplo, la tasa combinada que entrega el INE de desocupación potencial, donde se cuenta por una parte las personas que están desempleadas y por otra parte las personas que tienen intenciones de buscar trabajo pero no lo hacen, esa tasa está en 15,7%, lo que ya está cerca de los niveles que había incluso antes del estallido social del año 2019, donde esa tasa estaba algo por debajo del 15%, y además se aleja ya bastante de esas tasas por sobre el 30% que vimos en el año 2020. Eso quiere decir que la demanda por empleo también es algo que se ha normalizado. Pocos sectores siguen mostrando niveles relevantes de vacancia, lo que también fue un fenómeno que vimos sobre todo el año pasado, y quizás aquellos que se han reactivado hace poco, como la cultura o la educación, a propósito de la reapertura más completa, son aquellos que muestran mayor vacancia. Pero en términos generales se ve una situación mucho más estable si uno mira, por ejemplo, datos de portales de empleo como trabajando.com, así como lo explica Rodrigo Gorostiza, gerente de marketing y experiencia de clientes de este portal. Las ofertas laborales este primer trimestre del año han disminuido un 27% respecto de enero y un 43% respecto del pic que tuvimos en noviembre. Aún tenemos un stock de oferta laboral importante, en torno a las 120.000 vacantes disponibles, pero esto en enero eran de 165.000. Los rubros con mayor oferta laboral activa son los que históricamente generan el grueso del empleo. En primer lugar, el comercio, pese a que ha venido bajando. Ahora, el punto de alerta, sin embargo, va a ser claramente lo que viene hacia adelante. Hay proyecciones económicas que son relativamente débiles para este año y eso todavía no se ha expresado, por ejemplo, en las cifras de empleo. De hecho, las cifras de actividad económica, el IMASEC ya viene mostrando un cierto enfriamiento en cuanto a la economía chilena. Estamos viendo también, por supuesto, lentamente el shock que tiene que ver con el escenario internacional, y esos son factores que, según el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, todavía no se expresan en las cifras de empleo, pero probablemente va a ocurrir, que en menor medida en el segundo trimestre de este año, pero con toda seguridad, dice, ya a contar del tercer trimestre.
los embates de la desaceleración que empezamos a experimentar durante el primer trimestre y también el shock de la guerra no se están manifestando todavía, pero sus efectos se van a manifestar. Ocurre que el mercado laboral siempre reacciona con cierto rezago. Primero, la creación de empleo se desacelera y después, de manera más directa, comienza a caer la ocupación probablemente. Y hay también otras preocupaciones, por ejemplo, respecto a la ocupación informal, que está en 27,3%, por encima ya de lo que había el año pasado. Es un énfasis que han puesto, por ejemplo, también en la Central Unitaria de Trabajadores, y son dudas que van a rodear también todas las reformas que está planteando el gobierno, por ejemplo, en cuanto al mercado laboral. De hecho, la directora del INE comentó lo que podría ser el efecto del alza en el salario mínimo. Dijo que eventualmente esto puede generar una presión para que más personas salgan a buscar trabajo, tomando en cuenta que hay mejores expectativas salariales, pero ahí la clave va a ser que finalmente el apoyo que tengan las empresas sea suficiente para poder absorber esta mayor demanda por empleos y que eso no se traduzca en mayor cesantía. Néstor Cati. Ahora, el gran desafío, Joaquín, está por un lado enfrentar el factor estacional que llega siempre en invierno, que obviamente significa menor cantidad de empleos que se dan en verano. Por obvio que eso resulte, pero efectivamente verano tiene mayores tasas de empleo. Y por otro lado, el que efectivamente se pueda absorber la gran cantidad de personas que están saliendo a buscar empleo, en algún minuto muy reticentes por lo que estaba sucediendo con la pandemia, pero ahora ya viendo que está mucho más estable la situación. Porque había beneficios también. Porque había beneficios también que se entregaban, pero ahora están viendo que ya no están esos beneficios y que efectivamente pueden salir a trabajar sin mayor riesgo. Por lo tanto, eso también es parte del desafío. Completamente. De hecho, si uno mira las cifras del comercio, por ejemplo, en la comparación trimestral ya comienza a mostrar una caída de ocupación que se relaciona justamente con factores estacionales que durante la última parte del año pasado sobre todo estaban mucho más dinámicos, a propósito también del tema de las fiestas, por ejemplo, pero claramente lo que se dice o la gran preocupación es que de aquí en más, en cierta forma, la economía va a tener que caminar por su propia cuenta, pararse por su propia cuenta sin ayudas extraordinarias, y en ese sentido va a haber que generar creación de empleos incentivando algo que dicen, por ejemplo, en el sector empresarial ha estado ausente de los diagnósticos principales, que es el crecimiento económico, algo que dicen va a tener que tener un énfasis importante, sobre todo de cara al segundo semestre de este año, que es cuando se esperan un enfriamiento algo más pronunciado. En ese sentido, dicen que lo que hay que hacer principalmente es contribuir a dar certezas, por ejemplo, a la inversión privada, que va a ser la clave para poder tener un año mejor de lo que se está proyectando. Ahí también cabe el análisis que hacía el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de que finalmente, aunque esta recuperación vaya siendo más lenta, es importante que se mantenga en terreno positivo, tomando en cuenta estas negativas proyecciones que hay para el resto del año. Sobre todo, cómo se puede realizar el incentivo. Hay en las empresas que puedan invertir, que puedan aumentar, porque, por ejemplo, hoy lo recoge el Diario Financiero, una declaración que entrega Aldo Morales, que es de Vice Inversiones. Él dice: muchas empresas han aumentado sus políticas de dividendos dada la mayor incertidumbre local, lo que minimiza la posibilidad de proyectos de inversión rentables. Y esto en relación a que los dividendos de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago crecieron un 21%, pero recuperando utilidades, evidentemente, recuperando músculo, como lo llaman muchas veces al interior de las empresas, pero evidentemente no están pensando en ampliarse ni aumentar debido a ciertas incertidumbres por reforma tributaria, la Convención Constitucional y obviamente el reordenamiento. Se necesita obviamente condiciones claves, tranquilidad para poder avanzar en ese sentido. Sí, de hecho lo decía ayer Juan Sutil, hay 70.000 millones de dólares esperando para ser invertidos hoy por hoy en la minería chilena, que están justamente esperando, sobre todo lo que más les preocupa a los empresarios, el tema de la Convención Constitucional, pero ahí la tarea del gobierno es, respecto de lo que ellos sí pueden hacer, ir despejando expectativas, y por eso también ha aumentado la presión, quizás por ir despejando rápidamente la incertidumbre respecto a cambios estructurales que se van a hacer, por ejemplo, en el mercado laboral con las reformas que pretende el gobierno, y también, sobre todo, la reforma tributaria. Y los bonos, los subsidios, la entrega de los 10%, cómo potenciaron al retail, ¿eh? Las empresas de retail ganaron. Bueno, se nota en el nivel de comerciales que están haciendo ahora. Hay unas figuras, pero destacadísimas en comerciales, como
del precio de la historia, por ejemplo. En fin, gracias, sí, ayer tienen recursos. Sí, hubo datos ayer, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Santiago, sí, que mostraban que ha cambiado un poco la intención de compra. Este último tiempo particularmente, que el año pasado, esta tendencia que vimos, por ejemplo, hacia comprar sobre todo tecnología, por ejemplo, o bienes durables, se ha ido reduciendo bastante y hoy día está predominando nuevamente lo que es el consumo de alimentos y productos básicos. Así que esa tendencia quizás hacia el, entre comillas, sobreconsumo que generó sobrecalentamiento es algo que ya se ha ido despejando y augura, por supuesto, que también ya va a haber un mayor enfriamiento a lo largo de todo este año 2022. Era que ganaron, eso está claro. Gracias, Joaquín. Buenos días. Chao, hasta pronto. A propósito de anuncios que hace el Ejecutivo para tratar de tomar la agenda en materia económica en particular, está este programa que pretende ayudar a las pymes para que puedan pagar sin mayor problema el aumento del sueldo mínimo. El presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, él es Rafael Cumcilla, un histórico en este cargo. Él dice que lo que se le está planteando ahora no es suficiente ni es lo que se les había anticipado. Esto fue el miércoles en la tarde. El gobierno y varios representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas llegaron a un acuerdo en la fórmula y el monto del subsidio que se les entregará para hacer frente a lo que les decía, el alza al salario mínimo, que al mes de agosto se espera que llegue a 400.000 pesos brutos. Según lo explicado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, y quien encabezó la cita en su cartera, el monto subsidiado será de 22.000 pesos fijos por trabajador para todas las empresas micro y pequeñas, luego para las medianas, y comenzará a decrecer junto según su tamaño, obviamente. Así las pymes deberían hacerse cargo de 28.000 del aumento y de 50.000 que tendrá el salario mínimo, es decir, del 56%. Y no obstante, pese a que la mayoría de los gremios de las pymes firmó esta propuesta, hubo 3 que se manifestaron en contra. Uno en particular fue el de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, la CONAPYME, quienes en este comunicado oficial del Ministerio de Economía aparecen como parte del acuerdo, pero que según ellos no lo son. Su presidente, Rafael Cumcille, aclara los hechos y su posición sobre la propuesta. Le preguntan desde el Diario Financiero, ¿la CONAPYME es parte del acuerdo con el gobierno? No, dice, nosotros como CONAPYME nos vamos a reunir en los próximos días para escuchar la opinión de las 7 ramas que conforman la Confederación. Cualquier planteamiento lo debemos discutir con las bases. El martes esperamos tener una posición clara, pero no nos satisface ni es lo que esperábamos. Le vuelven a preguntar, ¿y por qué el Ministerio de Economía los hizo parte del acuerdo alcanzado? Cumcille dice, no sabemos por qué Economía nos puso como parte del acuerdo. Seguramente fue porque estaba Juan Araya, quien es el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y es vicepresidente de la CONAPYME, pero no es el presidente. Y su opinión no la pueden poner como que representa a toda la CONAPYME porque no nos hemos pronunciado. La entrega de un subsidio de 22.000 pesos fijos hasta fin de año, ¿no es suficiente para ustedes?, le preguntan. Lo que a nosotros nos dijeron era que el subsidio cubriría la diferencia sobre la inflación del aumento del salario mínimo y eso no es así. Es solo una parte de lo que se ofrece y eso es lo que tenemos que consultarles a nuestros asociados. La situación de las microempresas es muy complicada, entonces no podemos como dirigentes, sin preguntar a las bases, decir qué opinan. Hasta el momento pensamos que no es suficiente, ni es lo que se nos había anticipado. Y aquí es donde se le pregunta algo que cuestiona cómo fue el procedimiento de parte de la administración de Gabriel Boric, porque le dice, el hecho de que recién deban consultarle a sus bases denota que la negociación con las pymes fue tardía, se le pregunta. Él dice que no fue una negociación, sino más bien una comunicación de lo que se iba a hacer por parte del gobierno. La negociación es cuando uno puede hacer planteamientos y propuestas, pero el acuerdo fue con la CUT. La negociación fue con la CUT, no con las pymes. Además tenemos que ver quién representa a los trabajadores que reciben el ingreso mínimo. Nosotros en CONAPYME somos el gremio mayoritario con personas que ganan el mínimo. El comercio y el turismo que representamos son los que pagan el mínimo. Entonces tenemos que preguntarles a los gremios, a las bases, insiste Rafael Cumcille de la CONAPYME, que considera que no se pueden adecuar finalmente a esa entrega. Un dato más. Hay un dato más porque hay momentos que están realizando cambios, las empresas están realizando cambios en sus estructuras. ¿Y cuál es ese tema? La llegada de mujeres. Efectivamente. Mujeres a los directorios de las principales compañías del IPSA y en general a las empresas chilenas. Hay un reporte que es el tercero ya de indicadores de género de las empresas chilenas que mostró que en 2021 la presencia de las mujeres en directorios tuvo una leve alza, pasó de 10,5 a 12,7%. Este año, en el marco de la temporada de juntas de accionistas que se han desarrollado durante todo abril, compañías de múltiples sectores han buscado seguir empujando esta cifra y los nombramientos femeninos han aumentado.
La ratificación de 3 mujeres en la mesa de la CMPC, la compañía manufacturera de papeles y cartones, ayer, sumado a que hoy se espera que se confirme la entrada a la primera directora de la compañía sudamericana de vapores, vienen a cerrar una serie de anuncios que se han dado en las últimas semanas. Y en el área del retail, aparte de la bullada salida de Polman, el directorio de Cencosud se vio renovado por 2 figuras internacionales. La exministra de Producción de Perú durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Leneque Scholl, junto con la colombiana Mónica Contreras, presidenta de la transportadora de gas internacional, que es filial del Grupo de Energía Bogotá, fueron electas en la directiva para acompañar a la presidenta de Cencosud, Heike Polman. Mallplaza también agregó una nueva carta femenina al directorio. Dafne González Lizama, abogada y gerente de asuntos legales operacionales del Grupo Falabella, a ella se unió Manola Sánchez, que fue reelecta para un nuevo periodo como directora independiente de la cadena de centros comerciales. Hay también otros casos en SQM, hicieron noticia no solamente por la salida del presidente Alberto Salas y su posterior reemplazo con Gonzalo Guerrero. Por primera vez en su historia, la minera no metálica incluyó a mujeres en la mesa. En primer lugar, Pampa Calichera nominó a Gina Ocotó, enfermera de la Universidad de Chile, con una serie de posgrados nacionales e internacionales en negocios. Fue gerente general de Wave Group Chile, socia fundadora de Crosscheck, directora de la Cámara de Comercio Asia-Pacífico y de la Asociación de Emprendedores de Chile. Ocupó altos cargos también dentro de la Asociación Chilena de Seguridad. Y ahí, exministra, el listado comienza a conocerse a raíz de las últimas reuniones. Recordemos que durante el mes de abril buena parte de las empresas tuvieron sus directorios donde hubo cambios en las administraciones. Está Carolina Cueva, usted se acordará de ella, exministra. Ella asume como directora del Banco Internacional. También María Soledad Arellano, directora de FP Provida, ella es la ex subsecretaria, y así varios nombres conocidos que llegan ahora al mundo de los negocios.